Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy les traigo un vídeo que prepárense, va a explotar la farándula turca. Sí, lo que están pensando es cierto. Hoy vamos a hablar de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, esos nombres que resuenan con pasión y talento, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus proyectos actuales, ni de sus looks en alfombras rojas, no. Vamos a hablar de un secreto, de algo que ha estado oculto, o al menos, muy discretamente manejado, por Can Yaman y que ahora, gracias a Demet Özdemir, sale a la luz. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esta historia tiene de todo, romance, secretos, proyectos profesionales y por supuesto mucho drama. Antes de que empecemos quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos y por supuesto, que le den like a este vídeo si les gusta el contenido. Suscríbanse que es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí vamos al lío. Todos conocemos la historia de amor entre Demet y Can, esa chispa que surgió en el set de Erkencikus. La química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. Las miradas, las sonrisas cómplices, los rumores, todo apuntaba a que había algo más que amistad y profesionalismo entre ellos. Y sí, por un tiempo parece que así fue. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la verdad es mucho más compleja y a menudo, más oscura de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Después del éxito arrollador de Erkencikus, cada uno tomó su propio camino. Can se fue a Italia, conquistó nuevos mercados y se convirtió en un galán internacional. Demet continuó brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se distanciaron? Durante mucho tiempo los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a egos inflados por el éxito, incluso a terceros en discordia. Pero la verdad, mis amores, es mucho más profunda y tiene que ver con una decisión que Can Yaman tomó, una decisión que, según Demet, la afectó profundamente y de la cual se enteró mucho tiempo después. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace apenas unas semanas, Demet Özdemir concedió una entrevista a una importante revista turca. Hasta ahí, todo normal. Habló de sus nuevos proyectos, de su vida personal, de su matrimonio con Oğuzhan Koç, pero, en un momento dado, la entrevistadora la llevó al terreno minado de Can Yaman. Y ahí Demet, con una sinceridad brutal, soltó la bomba. Reveló que durante el tiempo en que estaban grabando Erkencikus, Can Yaman recibió una oferta muy importante para protagonizar una serie en el extranjero, una serie que podría haber catapultado su carrera a niveles estratosféricos. La oferta era tentadora, casi irresistible, pero tenía un precio: debía mantener en secreto, al menos durante un tiempo, cualquier relación sentimental seria. ¿Por qué? Pues porque, según los productores de la serie, la imagen de galán soltero era fundamental para el éxito del proyecto. Y aquí es donde viene lo fuerte: Can Yaman aceptó. Aceptó el contrato, aceptó la condición y, según Demet, nunca le contó nada. Ella se enteró mucho después por otras fuentes, cuando ya el daño estaba hecho. Según sus propias palabras, se sintió utilizada, engañada y profundamente decepcionada. No tanto por la decisión de Can, sino por la falta de honestidad, por el secretismo, por no haberle dado la oportunidad de decidir si quería formar parte de ese juego o no. ¿Se imaginan cómo debió sentirse Demet? Enamorada, ilusionada, viviendo un romance que parecía de película y, de repente, descubrir que todo era una estrategia, una jugada de marketing para impulsar la carrera de su pareja. No es fácil, ¿verdad? Ahora bien, aquí hay que hacer un par de precisiones. En primer lugar, no podemos saber con certeza si la versión de Demet es la única y verdadera. Siempre hay dos caras en una moneda y hasta el momento Can Yaman no ha hecho ninguna declaración al respecto. Por lo tanto, debemos tomar las palabras de Demet con pinzas, aunque viniendo de ella, una persona que siempre se ha mostrado transparente y sincera, es difícil no creerle. En segundo lugar, hay que entender el contexto. El mundo del espectáculo es así, duro, competitivo y a menudo despiadado. Las decisiones se toman en frío pensando en el beneficio económico y en la imagen pública. Los sentimientos personales quedan a menudo relegados a un segundo plano. No estoy justificando la actitud de Can, pero sí tratando de entenderla. Probablemente en su cabeza estaba haciendo lo mejor para su carrera, para asegurarse un futuro prometedor.
Pero, ¿a qué precio? Al precio de la confianza y del amor de Demet Özdemir. Esta revelación ha causado un revuelo enorme en Turquía y en todo el mundo. Los fans de ambos actores están divididos. Algunos apoyan a Demet, la ven como una víctima de las ambiciones de Can. Otros, en cambio, defienden a Can, argumentando que estaba haciendo lo que tenía que hacer para triunfar en su carrera. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, como si se tratara de una telenovela de la vida real. Lo cierto es que esta historia nos deja muchas reflexiones. Sobre el precio de la fama, sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo tan artificial como el del espectáculo. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada estrella, detrás de cada sonrisa brillante, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con miedos y con heridas. Demet Özdemir ha demostrado una gran valentía al hablar abiertamente sobre este tema. No es fácil exponerse de esta manera, revivir viejos dolores y enfrentarse a las críticas. Pero al hacerlo ha dado voz a muchas mujeres que se han sentido utilizadas y engañadas en sus relaciones. Y eso, mis amores, es algo que hay que reconocer y valorar. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creen que Can Yaman responderá a estas acusaciones? ¿Creen que dará su versión de la historia? ¿O preferirá mantener el silencio y dejar que el tiempo cure las heridas? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí estoy segura es de que esta historia aún no ha terminado. En resumen, hemos explorado la impactante revelación de Demet Özdemir sobre el secreto que Can Yaman mantuvo durante su relación, un secreto relacionado con una oferta profesional que lo obligó a ocultar su romance. Analizamos el posible impacto de esta decisión en Demet y las reflexiones que surgen sobre la fama, la honestidad y las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y compartir esta historia con ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Can tenía razón? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este bombazo, y por supuesto, a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, mis chismosos favoritos, pero esperen que aún hay más. Porque la historia de Demet y Can, como buena telenovela turca, tiene más giros que una montaña rusa. Vamos a profundizar un poquito más en los detalles de la entrevista y en las posibles consecuencias de esta bomba que Demet ha soltado. Para entender la magnitud de la revelación, tenemos que recordar el contexto de Erkencikus. No fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno. La química entre Demet y Can era palpable, tanto que los fans, y la prensa rosa, se obsesionaron con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Las redes sociales explotaban con fotos y vídeos analizados al milímetro, buscando señales de amor. Los rumores sobre citas secretas, viajes juntos y hasta planes de boda eran el pan de cada día. Y claro, esto beneficiaba a la serie. El shippeo era un poderoso motor de publicidad. Los productores inteligentemente alimentaban la llama, jugando al despiste y dejando entrever que quizás había algo más que amistad entre los protagonistas. Era un win-win para todos, o eso parecía. Pero volviendo a la entrevista de Demet, ella dejó muy claro que se sintió engañada. No le molestó tanto que Can priorizara su carrera, sino la falta de transparencia. Según su relato, Can nunca le dijo que había una condición para aceptar el papel en el extranjero, que su relación debía permanecer en secreto. Ella se enteró mucho tiempo después por terceros, lo que la hizo sentir traicionada y poco valorada. Aquí es donde la historia se pone aún más espinosa. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese mantener en secreto la relación? ¿Era simplemente no confirmarla públicamente? ¿O implicaba también negar cualquier vínculo sentimental, incluso a nivel privado? Si Can le hubiera dicho a Demet, mira, me ofrecieron esta oportunidad increíble, pero me piden que no confirme nuestra relación por un tiempo. ¿Estás de acuerdo con esto? Quizás la historia sería diferente. Demet habría tenido la oportunidad de decidir si quería participar en esa farsa,
si estaba dispuesta a sacrificar su privacidad y su honestidad en nombre de la carrera de Khan. Pero al parecer, eso no fue lo que pasó. Khan optó por el silencio por la omisión. Y eso, según Demet, fue lo que más le dolió. La falta de confianza, la sensación de que su amor no era lo suficientemente importante como para ser tenido en cuenta. ¿Y ahora, qué sigue? Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. En Turquía, el tema es trending topic en todas las redes sociales. Los fans de Demet la defienden a capa y espada, criticando duramente a Khan por su supuesta falta de honestidad. Los fans de Khan, por su parte, argumentan que él estaba haciendo lo que tenía que hacer para triunfar, que el mundo del espectáculo es así de cruel y que Demet debería entenderlo. Pero la polémica ha trascendido las fronteras turcas. La noticia ha llegado a medios de comunicación de todo el mundo, especialmente a aquellos que cubren la farándula internacional. Y es que la historia de Demet y Khan es un drama universal, una historia de amor, ambición, secretos y traiciones que resuena con el público de todas las culturas. ¿Y Khan Yaman? ¿Qué dice él? Hasta el momento, nada. Ha mantenido un silencio absoluto, refugiándose en su trabajo y evitando hacer declaraciones a la prensa. Algunos especulan que está esperando a que la tormenta amaine, que prefiere no echar más leña al fuego. Otros creen que está preparando una respuesta contundente, que tiene su propia versión de la historia y que está dispuesto a defenderla. Pero el silencio de Khan no hace más que alimentar la polémica. Muchos lo interpretan como una confirmación tácita de las acusaciones de Demet. El que calla otorga, dicen algunos. Otros creen que está siendo asesorado por sus representantes, que le han aconsejado no hablar para no perjudicar su imagen. En cualquier caso, la situación es delicada para Khan. Su imagen de galán irresistible, de chico bueno y sincero, se ha visto seriamente dañada. Tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza del público y demostrar que no es el villano de la historia. Por otro lado, para Demet, esta revelación podría ser un punto de inflexión en su carrera. Al hablar abiertamente sobre su experiencia, se ha mostrado como una mujer fuerte, honesta y valiente, capaz de enfrentarse a la adversidad y de defender sus principios. Esto podría generar una ola de apoyo y simpatía por parte del público, lo que se traduciría en más oportunidades profesionales. Pero también existe el riesgo de que sea juzgada y criticada por su decisión de hacer pública su vida privada. Algunos podrían acusarla de buscar protagonismo, de querer vengarse de Khan o de dañar su imagen. Sin embargo, la mayoría parece estar de su lado, admirando su valentía y su sinceridad. En definitiva, la historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser despiadado y cómo las decisiones que se toman en nombre de la fama y el éxito pueden tener consecuencias devastadoras en las relaciones personales. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la importancia de la honestidad y sobre la necesidad de mantener la autenticidad en un mundo tan artificial y superficial como el del espectáculo. Y ahora, mis queridos chismosos, les dejo con la incógnita. ¿Responderá Khan Yaman a las acusaciones de Demet Özdemir? ¿Se reconciliarán algún día? ¿O esta historia de amor se convertirá en una guerra sin cuartel? Solo el tiempo lo dirá. No se pierdan los próximos capítulos de esta apasionante telenovela turca. Y recuerden, manténganse suscritos a mi canal para no perderse ningún chismecito jugoso. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.